Hola hermanos, el día de hoy, 22 de junio del 2022, es miércoles de la 12ª semana del tiempo ordinario. Ok, hoy es día de San Juan Fisher y Santo Tomás Moro. San Juan Fisher, el cardenal Fisher, cuidado, cardenal Fisher, porque fue nombrado cardenal unos días antes de morir decapitado, un 22 de junio de 1535, por eso la fecha del 22 de junio. Solo que fueron canonizados juntos y entonces por eso se coloca la fecha del primero, que era cardenal, y el segundo, Santo Tomás Moro. Fue decapitado el 6 de julio de 1535. Bueno, voy a hablarles de Tomás Moro, evidentemente nos vamos a quedar con el patrono de los políticos, patrono de los servidores públicos, o sea, se trata de un personaje, óigame, interesantísimo, interesantísimo. Nace en Londres, en the Milk Street, en 1478, era hijo de un sir, era de una persona noble que era el encargado de Lincoln's Inn, que era una de las 4 escuelas de abogados que había en Londres, él era el coordinador. A él se le educó muy bien en una escuela, podríamos llamarle casi escuela catedralicia, ¿no? Pero realmente no lo era. Luego pasa a estudiar en Oxford. Ahí no le gustó y entonces, de hecho es que vive una crisis de vocación, ¿no? Y entonces se hace terciario franciscano, luego termina siendo cartujo, fíjense ustedes, y había estudiado, miren, era una persona conocedora de la retórica, del ambiente, porque él, fíjense, siguiendo la norma de la época, resulta ser que cuando deja Oxford, entonces él pasa a ser un colaborador del cardenal, del arzobispo de Canterbury, que en aquel momento también era Lord Canciller, porque resulta ser que normalmente el canciller de Inglaterra era un obispo y tenía el título de cardenal. Él de hecho va a ser el primer laico en muchísimo tiempo que no es obispo y que pasa a ser Lord Canciller. Pero bueno, antes de eso, entonces, como les digo, él estuvo ahí sirviendo precisamente al arzobispo de Canterbury, pero vive ese momento de crisis vocacional. Entra con los cartujos en 1501, se va a la cartuja, pero ya para 1505 sale, se casa, él se casó 2 veces realmente, pero su primera esposa Jane le dio 4 hijos, bueno, que fueron, su corazón estaba centrado en ella, ¿no? Porque realmente, sobre todo Margaret, la mayor, la primera hija, que va a ser su gran discípula, digámoslo, y el último es el varoncito, John. Y luego se volverá a casar con una viuda, cuando enviude él se casa con una viuda, que la viuda creo que era un poquito mayor que él, le llevaba algunos 5 o 6 años, no me acuerdo, por ahí, pero ya tenía él, también ella ya tenía una hija que se llamaba Alice. En fin, el asunto es que, miren, cuando deja la cartuja, entonces vuelve a la abogacía, entra en el Parlamento británico, se vuelve vice-sheriff, o sea, el que tenía cargos y cargos y cargos, se le nombra igual que al papá, encargado de Lincoln's Inn y bueno, y de Cambridge, y óigame, era un personaje extraordinario, ¿no? Manejaba muy bien en latín, el rey don Enrique VIII se fija en él porque él escribe varios poemas cuando la coronación y todo esto, lo envía en varias misiones diplomáticas y resulta ser que el tipo era buenísimo, definitivamente era muy bueno. Y entonces llega un punto que ya, pues para 1532 es nombrado Lord Canciller. Y ahí estará en ese cargo realmente solamente 4 años, ¿no? Porque él cuando mira que Enrique VIII empieza a rechazar los mandatos de Roma y que se quiere divorciar de manera incorrecta de la hija de los reyes católicos, no se les olvide que pues ella era la primera esposa, acuérdense que Enrique VIII, esposas tuvo 6, o sea, es decir, esposas tuvo 6, amantes o lo que quieran ustedes, no sabemos cuántas fueron, porque esas sí no se pueden computar, decía por ahí un biógrafo de él, pero bueno, en fin, entonces él rechaza este proyecto de Enrique VIII de separarse de su primera esposa, la repudia porque no le daba hijos varones. Bueno, ¿quién va a entender el asunto en ese momento? No, que la cosa era así. Y bueno, y al final, como les digo, entonces él no firma el acta de supremacía, tampoco por la cual el rey pasaba a ser la cabeza de la iglesia en Inglaterra, y eso le va a granjear porque la misma ley de supremacía, el acta de supremacía decía que los que no la firmaran pues tenían que ser apresados y morir, y entonces lo meten en la torre de Londres y él morirá decapitado, como les digo, un 6 de julio de 1535. Repito, la fecha del 22 de junio es porque es el día en el que fue martirizado San Juan Fisher.
Ellos fueron beatificados en 1886 por el Papa León XIII y fueron canonizados, de hecho junto con otro grupo, porque son muchos más, y fueron canonizados en 1935 por el Papa Pío XI. Y como les digo, es el patrono de los políticos, el patrono de los que ejercen cargos públicos. ¿Cuánta falta nos hace funcionarios públicos que sean fieles a Dios y no a los gobernantes? Y lo digo con toda claridad, porque se pierde la ética, se pierde todo el sentido de la responsabilidad cuando somos capaces de vender nuestra conciencia por quedar bien con el líder, con la lideresa, y no quedar bien con Dios. Ya ven que habrá y seguirán habiendo personas que den la vida por lo que creen. Ayer han sido asesinados en México, en Chihuahua, 2 sacerdotes jesuitas, no solamente ellos fueron asesinados, ¿no? También un guía turístico que lo iban siguiendo y lo mataron, y bueno, y se perdieron los cuerpos, dicen. Yo hasta este momento que estoy grabando leí esa noticia, y yo decía, Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿No? Realmente una situación muy dolorosa. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, y un pedazo también del capítulo 23. Por aquel entonces, el sumo sacerdote Gilquías dijo a Safán, delegado del rey Josías: he hallado en el templo el libro de la ley. Gilquías entregó el libro a Safán, quien lo leyó. Luego Safán fue a ver al rey y le rindió cuenta, diciendo: tus siervos han fundido el dinero del templo y se lo han entregado a los encargados de las obras. Y añadió: el sacerdote Gilquías me ha entregado un libro. Y lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y ordenó al sacerdote Gilquías, a Ahicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, al delegado Safán y a Asaías, ministro suyo: vayan a consultar lo que dice el Señor acerca de mí, del pueblo y de todo Judá, en este libro que se ha encontrado, pues el Señor está enfurecido con nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no cumplieron lo que en él está escrito. Cuando ellos trajeron la respuesta, el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y se dirigió hacia el templo, acompañado por los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, y les leyó el libro de la alianza hallado en el templo. Después, de pie sobre el estrado y en presencia del Señor, renovó la alianza, comprometiéndose a seguir al Señor y a cumplir sus preceptos, normas y mandatos con todo el corazón y todo el alma, y a poner en vigor las palabras de esta alianza escritas en el libro, y todo el pueblo renovó también la alianza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ayer escuchábamos de Ezequías, hoy hablamos de Josías. Son de los pocos reyes que no fueron impíos, de los reyes que fueron buenos reyes en el reino de Judá, en el reino pues del sur, ¿no? Y lindo, ¿no? Ver esta reacción de parte del rey, que ya ven, queda bien, ¿no? Hemos estado hablando de Santo Tomás Moro, de San Juan Fisher, que han entregado la vida por ser fieles a Dios, por ser fieles a la voluntad de Dios, por ser fieles al Santo Padre. Bueno, este rey Josías es fiel a Dios. Actúa de manera tal que involucra a todo el pueblo para que también actúe de manera consciente y de manera responsable, cumpliendo con la alianza, viviendo según la alianza. ¿Cuánta falta nos hace esto? Ya les digo, es esa fidelidad a la palabra de Dios, esa fidelidad a la voz de nuestra conciencia. Eso es lo que más nos ayudaría a crecer como personas. Aquí, evidente, Gilquías, que ha encontrado estas palabras, pues algunos dicen, se tratará de alguna parte del Pentateuco, ¿no? Se tratará de alguna parte de la Torá y que fue encontrada. Luego, en tiempos de Esdras, ahí se encontrará también esto, y de Nehemías. Y se encontrará otro pedazo de la ley, pero estamos hablando ya después de destruido el templo de Salomón. En este momento todavía no ha sido destruido el templo de Salomón. Entonces, estas son palabras. Recuerden que los primeros escritores en Israel muy probablemente son del siglo X antes de Cristo, en la época de David y de Salomón. Entonces, por ahí podrá venir esos libritos. Vamos al Evangelio. El Evangelio siempre es capítulo 7 de Mateo. Ya mañana vamos a dejar de leerlo porque mañana tendremos la solemnidad de San Juan Bautista. No me va a decir alguno de ustedes cómo va a ser eso. Si San Juan Bautista es el 24 de junio. Sí, lo que pasa es que recuerden que este viernes, Sagrado Corazón de Jesús, la fiesta prevalece por encima de un santo, de San Juan Bautista. Entonces se traslada no al día después, como muchas veces se acostumbra, sino al día antes, porque el día después, el sábado, habrá que celebrar el Inmaculado Corazón de María. Pero antes de eso, vamos. Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas, se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre que aparece en la palabra de Dios una insistencia, es porque quiere que lo notemos, ¿no? Por sus frutos los conocerán, por sus frutos los conocerán. Ahí está la clave. ¿Qué frutos estamos dando? Porque si lo único que damos es vergüenza o pena, entonces sí definitivamente andamos mal, pues. O sea, aquí de esto se trata el asunto, ¿no? Miren, podemos ser, lobos vestidos de ovejas, aparentar lo que no somos, disfrazarnos, cubrirnos. Este cuellito que uso yo como sacerdote puede ser un buen disfraz para ocultar nuestras, barbaridades, nuestros pecados, nuestras pasiones. Sí, por eso hay que tener cuidado, hombre. O sea, la transparencia, la honestidad con nosotros mismos en primer lugar, con Dios y con los hermanos. O sea, estamos puestos para vivir el Evangelio, no para andarlo ocultando de manera ridícula, de manera inmadura. Y lo digo, muchas veces me siento como lobo vestido de oveja, muchísimas veces me siento así. Me doy cuenta que hay hipocresía en mi vida, que hay disfraces en mi vida, que hay máscaras en mi vida, que soy medio doceta. Los docetas eran en aquella herejía que decía que Dios era un Dios disfrazado de hombre. ¡Ay, Dios mío! Si nosotros caemos muchas veces en esto y tenemos que ser honestos, hombre. Hay que cuidarnos de nosotros mismos a veces, de esa falsedad. Por eso, ¿dónde está la prueba? En los frutos. Y se nota, oigan, ¿qué frutos estamos dando? Si nosotros no estamos siendo lo suficientemente fecundos y productivos como lo pide el Evangelio, pues hombre, cambiemos de vida. Actuemos de manera correcta. Convirtámonos. De eso se trata. Vivir la conversión permanente en actitud madura. Les invito a hacer oración. Qué tiempos estos que nos toca vivir. En la calle y en la iglesia, tan convulsos y ambiguos que para afrontarlos necesitan tu palabra evangélica. En ellos hay cosas que brillan y brillan tanto que nos deslumbran antes de conocerlas. Y las hay también que nos seducen al primer golpe, o al cabo de un rato, o al caer de la tarde, o en plena noche. Porque tienen tantas caras y brillos como oscuridades. Y también las hay que juegan a camuflarse y engañan a los caminantes, perdiéndolos entre debates, dogmas y yermas verdades. Aunque más duro y triste es encontrarse con personas de cultura y fe reconocida y solvente, que humildemente y en tu nombre se proclaman servidores, mas se creen jefes y señores, sin descubrir sus contradicciones. Se arrogan tu representatividad, hacen sufrir a sus semejantes y traicionan a tantos y tantos creyentes. Pero tú nos dijiste para momentos así, tengan cuidado, no se dejen engañar, y aunque desplieguen gran parafernalia, no los sigan, ni a orar ni a tomar cañas. Permanezcan firmes en mi palabra y tendrán vida en abundancia. Amén. El Señor esté con ustedes. Y les bendiga Dios por intercesión de San Juan Fisher y de Santo Tomás Moro, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz miércoles para todos.